Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 9 de junio en que celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy vamos a utilizar en las lecturas lecturas propias de la memoria de María, Madre de la Iglesia. En la primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Hoy día en esta celebración de María, Madre de la Iglesia, leemos justamente lo anterior a lo que hemos leído el día de ayer en la celebración de Pentecostés, porque ayer para Pentecostés hemos leído el inicio del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y en la narración de lo que ocurre en Pentecostés no se menciona a María, sino que se menciona simplemente que estaban reunidos en oración. ¿Por qué entonces se nos presenta siempre esa imagen de Pentecostés con María junto a los apóstoles en oración? Por lo que acabamos de leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, cómo María, la madre de Jesús, estaba ahí, viviendo en el mismo lugar donde se mantenían el resto de los apóstoles. Y lógicamente, al continuar la narración y llegar al día de Pentecostés, esto es el día de la Ascensión, es lógico suponer que María continúa ahí. No podríamos imaginarlo de otra manera, y esa oración en la cual se mantienen los apóstoles para la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, la hacen junto con María. Por eso es que esta celebración del día de hoy es tan bonita que se realice justamente hoy, el lunes después de Pentecostés. Es una de esas celebraciones que no tienen fecha. No se realiza el 9 de junio. No es que todos los 9 de junio celebramos a María, Madre de la Iglesia, como ocurre, por ejemplo, cuando celebramos la Anunciación, el 25 de marzo, cuando celebramos a la Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre, cuando celebramos la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, cuando celebramos a María, Madre de Dios, el 1 de enero. Esta celebración, en cambio, es una celebración móvil que depende de todo el calendario que vivimos en el tiempo de Pascua. Recuerda que todas esas celebraciones móviles van a partir justamente de la celebración de la Pascua, es decir, del domingo de la Pascua. A partir del domingo de la Pascua, se establece hacia atrás el domingo de Ramos, y de ahí se cuenta hacia atrás los 40 días de la Cuaresma, llegando a cuál va a ser el miércoles de ceniza. Por eso no son fiestas que se realizan en fecha. Siempre va a ser miércoles de ceniza, domingo de Ramos, domingo de Pascua, y lógicamente de ahí para adelante vamos a tener los 40 días hasta la ascensión del Señor, y de ahí los 50 días
hasta la celebración de Pentecostés. Celebrado Pentecostés, entonces celebramos el lunes a María, Madre de la Iglesia. Esta es una celebración relativamente reciente, a pesar de que tenía una tradición de ya muchas décadas en diferentes iglesias, sobre todo la iglesia en Polonia y la iglesia en Argentina, celebraban esta memoria de María, Madre de la Iglesia. Una advocación que sobre todo se hace presente desde el Concilio Vaticano II. Cuando al Papa Juan Pablo II se le hizo ver que en la Plaza San Pedro no había ninguna imagen de María Santísima, entonces mandó hacer esa imagen preciosa en mosaico con el totus tuo, todo tuyo. Una imagen muy famosa, y esa imagen es de la advocación de María, Madre de la Iglesia. ¿Qué nos ha contado el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que después de la ascensión de Jesús a los cielos, es decir, nos está ubicando ya una vez terminada la ascensión, esa fiesta que hemos celebrado el domingo anterior a Pentecostés, pero que en verdad ocurre el día jueves anterior a ese domingo, porque se cumplen esos 40 días. Este hecho de la ascensión nos lo ha contado en primer lugar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está ubicado frente a Jerusalén, frente justamente a lo que se conoce como la puerta mesiánica, la puerta por donde debía entrar el Mesías, que es justamente la puerta por donde entró Jesús yendo en ese burrito desde el huerto de los olivos el día del domingo de Ramos, que celebramos esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y por eso nos dice que dista de la ciudad lo que se permite caminar un sábado. ¿Qué quiere decir que lo que se permite caminar un sábado? Recuerda que los judíos tenían reglas estrictas, y muchos de ellos siguen observándolas, sobre la cantidad de esfuerzo físico y trabajo que se puede realizar un día sábado. Y para cumplir al pie de la letra, tenían estipulado cuántos pasos, cuánto podían efectivamente moverse el sábado. Llegaron a la ciudad y subieron al piso alto de la casa donde se alojaban. La casa donde vivían en Jerusalén, conocida por muchos como el cenáculo. Pero el cenáculo es el lugar donde el Señor ha celebrado la última cena con sus discípulos. Sabemos que era una casa de un amigo de Jesús. Entonces no parece raro que efectivamente se mantuvieran en ese mismo lugar, alojándose ahí. ¿Quiénes estaban? Y comienzan a nombrar Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. ¿Qué es lo que ocurre en este momento cuando se nos transmite quiénes eran los apóstoles que estaban alojándose ahí? Que inmediatamente vemos Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago y Judas, el hijo de Santiago. Entonces, tenemos no ya los 12 apóstoles, tenemos 11 apóstoles, pero en este momento, ¿a cuántos se han nombrado? No se han nombrado a todos. Pedro y Juan, 1 y 2, Santiago y Andrés, 3 y 4, Felipe y Tomás, 5 y 6, Bartolomé y Mateo, 7 y 8, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas. 11 apóstoles. ¿Qué va a ocurrir en este momento entonces? Si seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tener como Pedro les dice: hermanos, es necesario
constituir a uno dentro del grupo de los 12. ¿Por qué? Porque recuerda que Judas se ha suicidado. Y entonces esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la celebración de Pentecostés, el momento de la llegada del Espíritu Santo, ¿cómo se va a dar? Se va a dar justamente ya habiendo constituido nuevamente a los 12. Por eso esas imágenes de Pentecostés, a las cuales de nuevo estamos acostumbrados, nos presenta a María con los 12 apóstoles. Pero ya no es Judas Iscariote. Judas Iscariote ha muerto. Y los apóstoles han elegido a uno que ha estado con ellos desde el principio y que ha sido testigo de todo desde el principio para que sustituya a Judas. Y ese es Matías. ¿Qué hacían? Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús. Perseverar en la oración, perseverar unánimes en la oración. Fíjate cómo esto nos muestra el nacimiento de la iglesia. La iglesia que va a nacer el día de Pentecostés, porque es cuando empieza a predicarse el Evangelio, cuando los apóstoles se llenan de todos esos dones del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, nace de estar perseverando unánimes en oración. Unánime significa juntos. La importancia de esa oración comunitaria y la importancia de que esa oración tenga a María junto a nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Al celebrar esta memoria de María, Madre de la Iglesia, vemos los momentos finales de nuestro Señor en la cruz. Es lógico cómo la Iglesia elige este texto para decirnos María es Madre de la Iglesia, porque es Madre de cada uno de los fieles seguidores de Cristo, de cada uno de los discípulos de Cristo. Y esa maternidad de los discípulos la vemos en el momento de la cruz cuando Jesús la entrega a Juan, pero no la presenta, no se presenta en el Evangelio como Juan, sino como el discípulo amado, recordando que esta es la terminología que utiliza Juan para no mencionarse a lo largo de todo el Evangelio, pero sobre todo con el propósito de siempre ponernos a ti y a mí en ese lugar. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, es precioso hacer este ejercicio espiritual, es decir, irme colocando yo en la escena. ¿Quién es el discípulo al cual Jesús ama? Es Juan. Sí, es Juan. Pero ¿por qué Juan no se ha mencionado a sí mismo sino de esta manera? Para dejarnos el hueco a ti y a mí.
para que nos reconozcamos como aquel discípulo al cual Jesús ama. Si yo realizo este ejercicio espiritual, entonces es hermoso cuando llego a este momento del Evangelio y veo a quién es entregada María como madre. Al discípulo que ama a Jesús. ¿Y quién es ese? Yo. Fíjate cómo lo presenta el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás. Se nos presenta otra vez, igual como lo ha hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles, a varias mujeres, tomando en cuenta, lógicamente, que la principal es María, la madre de Jesús. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, aquí es donde tú y yo nos colocamos. Jesús en la cruz mira a su madre y te mira a ti, me mira a mí. Y Jesús le dice a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Qué palabras más bonitas cuando yo las entiendo en primera persona. Le está diciendo a María que yo soy su hijo. Luego le dice al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Y por eso es lógico que cuando vemos a los discípulos en Jerusalén después de la ascensión, esperando el día de Pentecostés, María esté con ellos. María está con Juan. Hay una parte vivencial de que sí, efectivamente Juan se hizo cargo de María. Llama mucho la atención cuando nos topamos con gente que no entiende la grandeza de la misión de nuestra Madre Santísima, la grandeza de su intercesión en favor de cada uno de nosotros, el rol fundamental en la historia de la salvación que juega María. Y por algún extraño motivo que nunca terminaremos de comprender, no tienen esa afinidad, no tienen ese cariño, no tienen esa cercanía y no acuden a la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y entonces llama la atención, ¿por qué? Porque uno escucha tantas locuras. Fíjate cómo hay personas que son capaces de al mismo tiempo decir: no, es que María no era santa porque tenía más hijos. O sea, la santidad depende de no tener hijos. Ya suena absurdo y extraño. Ya suena de locos. María tenía más hijos y resulta que esa misma persona después llega a esta parte del Evangelio y dice: no, esto no tiene ninguna connotación espiritual, sino solamente una cuestión práctica de que Jesús estaba preocupado de quién iba a cuidar a María. Sus otros hijos, pues entonces. ¿Por qué va a estar preocupado el Señor si tenía otros hijos que la iban a cuidar? No, desde el sentido más práctico, efectivamente María no tenía más hijos. Pero lógicamente que María tampoco necesitaba que alguien la cuidara. Que hay un valor mucho más grande en las palabras del Señor. Y ese valor, ¿de qué está dado? Que es junto a María, donde la iglesia nace y donde la iglesia progresa, que es aquella que es la esposa del Espíritu Santo, la que garantiza esa acción del Espíritu Santo y la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Después de esto, fíjate muy bien en lo que viene. ¿Por qué? Porque continúa la narración y nos dice que el Señor, sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Esta es la octava palabra del Señor, la sexta palabra del Señor en la cruz, en esa devoción tan bonita que rezamos en las 7 palabras del Señor en la cruz. Tengo sed. Pero resulta que al decir tengo sed, se nos dice que había un jarro lleno de vinagre y los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre. Entonces ese tengo sed
No es una sed solo material. ¿Por qué? Porque no ha hecho ni siquiera un esfuerzo para quitarse la sed. No es que ha bebido lo suficiente como para decir, ay, por lo menos me alivié. No, dice que apenas la probó. Esa palabra, tengo sed, se vuelve tan importante para entender el deseo del corazón del Señor y el sentido espiritual. ¿De qué tiene sed el Señor? De almas para Dios. Con María, como miembros de la Iglesia, nosotros también tenemos que tener sed de almas para Dios. La Iglesia tiene que estar siempre sedienta de poder conquistar las almas para Dios, de poder acercar las almas a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día y una feliz fiesta de María, Madre de la Iglesia.